Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de formación. Mi nombre es Luis Fernando Álvarez, coordinador del proyecto Gestores de Paz. Primero, desde la Fundación Apoyar, desde la cabeza de nuestro director Edilberto, nuestra coordinadora local Viviana Giraldo, y en el nombre del equipo Gloria, John Fabio y Luis Fernando, queremos darle la bienvenida a los jóvenes de los municipios de La Dorada y de Norcasia que hacen parte de este maravilloso proyecto que se llama Gestores de Paz. Hoy queremos arrancar el taller diciéndoles a ustedes que esperamos se encuentren muy bien en sus casas y protegidos. Acuérdense, cuídense, no salgan de casa, quédate en casa. Es una de las formas que podemos garantizar no solamente nuestra salud, sino la salud de mi familia y también de mi comunidad. Bueno, después de esta introducción queremos decirles que el taller se llama Problemática Social o Conflicto Social Colombiano. Para esto, antes de empezar a hablar sobre la generalidad, sobre los conflictos a nivel país, queremos que cada uno de ustedes haga un pequeño ejercicio. Piense por ahora cuáles son las problemáticas que a usted, a Miguel, a María, a Juana, a Gisela, a Carlos, cuáles son las problemáticas que en ese momento tienen ustedes. A título personal, o sea, lo que tiene usted con algún otro compañero, alguna compañera, con su familia, con su hermano, con su primo, pero también a título individual. ¿Cuáles son los problemas que tiene cada uno de ustedes consigo mismo? ¿A qué me refiero cuando los problemas consigo mismo? Me estoy refiriendo a aquellos en los cuales yo tengo que tomar una decisión que solamente me atañe y me compete a mí, y por ende puede cambiar o modificar mi vida. Quiero seguir estudiando, voy a ir a la universidad, esta novia o este novio, salir, quedarme, qué hacer, qué hacer. También esos son otros problemas que podemos tener. Entonces tenemos problemas interpersonales, los que yo tengo con los demás, problemas personales, los que yo tengo conmigo mismo, pero también los problemas que yo tengo con mi comunidad, los problemas sociales, que tengo problemas con los vecinos. Pensemos un momentico frente a eso. Yo para eso los quiero invitar a que por favor en este momento pausemos un momentico el video, de tal manera que nos permita hacer un pequeño listado de cuáles son los problemas que tengo conmigo mismo, con los demás y a nivel de sociedad. Hagamos el ejercicio, pausemos un momentico el video y apenas tengamos el listado, continuamos. Listo muchachos, después de haber hecho el ejercicio, y si lo hicieron de esta manera, se dieron cuenta de que, claro, cada uno de ustedes enumeró un sinnúmero de problemas. Esos problemas no quiere decir que sean mayores o inferiores al que le tiene Paula, Miguel o María, no. Son los problemas que en ese momento atañen a cada uno de ustedes. Pero para poder que nosotros aterricemos un poquitico, vamos a hacer como un pequeño recuento de qué es entonces el conflicto, ¿sí? Antes de tocar los conflictos que ustedes acabaron de hacer. Entonces vamos a darle apertura a unas diapositivas que se llaman ¿Sabías qué? Bueno, entonces ahorita sí. Entonces, basados en eso, entonces decimos que el conflicto, ¿cuál es la definición que tenemos del conflicto? El conflicto no es sino simple y llanamente dos ideas que se cruzan, dos ideas que entran en contraposición, que se chocan, ¿sí? Dos ideas que tenemos frente a una misma situación. Esas pueden ser conmigo mismo, por eso había hablado ahorita y establezca usted cuáles son los conflictos que tiene consigo mismo, también establezca cuáles son los conflictos que tiene con los demás. Entonces los conflictos pueden ser interpersonales o pueden ser sociales. El conflicto es solamente un desacuerdo que tienen con una u otra persona. Muchos preguntan, venga, pero ¿cómo así? Si decimos que en Colombia hubo el conflicto y eso fue malo porque fueron mucho tiempo de persecución, de asesinatos, de desplazamientos. No, hay que aclarar que el conflicto como tal ni es bueno ni es malo. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos diferentes formas de resolver esos conflictos que nos llegan a diario. Y producto de esa, la respuesta que damos a esa solución de los conflictos es la que se vuelve con una connotación positiva o una connotación negativa. Les voy a poner un ejemplo sencillo y rápido. Mi mamá en casa o la mamá de cada uno de ustedes. Ella tiene que hacer el almuerzo para atender al esposo que trabaja y a los hijos que vienen, ya sea del colegio o del trabajo también, y tienen que volver a sus actividades. En ese orden de ideas, entonces ella lo que hace es que a las 10 de la mañana abre la nevera, mira la despensa y lo que se pone a pensar es qué voy a hacer de almuerzo, ¿cierto? Tiene dos opciones, o frijoles o lentejas. Pero eso le empieza a cuestionar porque hace cuánto hizo frijoles, hace cuánto hizo lentejas, qué querrán, qué querrán. La lleva a un estrés esa decisión, ese conflicto que tiene sobre qué cocinar, que al final termina decidiendo y dice, lo voy a resolver, no voy a hacer ni uno ni el otro, y definitivamente no hace almuerzo. Con eso ya siente que descansa. Pero a las 12:30, cuando llega papá del trabajo, cuando llegan los del colegio, cuando llegan los que están trabajando y se dan cuenta que no hay almuerzo, el conflicto ya cambia y tiene una connotación diferente. ¿Por qué? Porque ya no afecta solamente a la mamá, ya lo va a afectar a toda la familia, se le vuelve un conflicto interpersonal, intrafamiliar. ¿Por qué? Porque necesitan almorzar, unos para poder hacer tareas, otros para devolverse al trabajo.
Entonces, esa solución que ella le dio, que fue práctica para ella, se terminó convirtiendo en un conflicto mayor. Y eso fue lo que le pasó a Colombia durante el conflicto armado. Un conflicto de intereses, ya sea por tierras o por un reconocimiento político, terminó convirtiéndose en ríos de sangre, de asesinatos, de secuestros, de grupos, de despilfarro de economía y sobre todo de corrupción, ¿cierto? Entonces la palabra conflicto no es que no es mal, de hecho el conflicto es inherente a los seres humanos. Nosotros venimos programados para estar en conflictos, ¿por qué? Porque o camino, o me quedo en la cuna, o me levanto, o como, o almuerzo, desayuno, digo sí, digo no, vienen con nosotros. Nosotros todos los días y a toda hora tenemos conflictos para levantarnos, para salir a trabajar, para buscar un trabajo, para ir al colegio, para ir a la universidad, para tener novio, novia, para salir, para quedarnos. Siempre vamos a tener un conflicto. Es la resolución o la transformación que le queremos hacer a estos dilemas los que lo vuelven positivo o negativo. Pero cuando un conflicto se vuelve a gran escala y afecta a muchas personas, estamos denominando que eso sí sería un conflicto social. También debemos decir que gran parte de las problemáticas que suceden, y Colombia también está metida aquí, son las desigualdades sociales. Y no solamente hablando del que tiene mucho y el que tiene poco, no. Hablamos de desigualdad cuando refiramos, inclusive refiriéndonos a cargos laborales entre hombres y mujeres. ¿Quiénes ganan más? ¿Quiénes ganan menos? ¿Quiénes hacen más? ¿Quiénes hacen menos? Pero también desigualdad en el sentido de los grupos étnicos. ¿Sí? Desigualdad también es en el pensamiento político, religioso, cultural. La desigualdad también inclusive va por las preferencias sexuales, ¿sí? Entonces, esa brecha, esa problemática de desigualdad ha enfatizado mucho en que tengamos muchos conflictos también y conflictos a gran escala desde la parte social. La otra, la crisis económica. Para todo el mundo para nadie es un secreto que, por ejemplo, miremos lo que está pasando hoy. Quédate en casa, es el eslogan nacional. Listo. Si yo tengo la nevera llena y tengo cómo pagar mis servicios, pues yo me quedo en casa. ¿Cuál es el problema? Pero si yo me pongo un momentico a pensar un poco en la situación de las familias más pobres y vulnerables, en las cuales quédate en casa. Sí, me quiero quedar en casa para no enfermarme, pero abro la nevera y no hay nada, ¿sí? Por ejemplo, me quiero quedar en casa, pero entonces son cosas que hay que tener en cuenta. La crisis económica, la falta de empleo, de oportunidades, la poca vinculación académica, ¿cierto? Los pobres acceden más bien poco a la educación superior. Eso hace que su nivel de vida no sea el óptimo como el de algunas otras personas que tienen una connotación económica mayor, ¿cierto? Y la generación de hambre también. El hambre hace que se tomen decisiones acaloradas y apresuradas en algunos tipos de familias. Cosas que hay que tener en cuenta. La ausencia del Estado también es fundamental. Yo soy partidario de que las armas deben estar bajo el dominio y el control del Estado, pero no un Estado que únicamente tenga armas, es un Estado que lleve a todas las comunidades en todo el país, lleve lo que es el mecanismo y la maquinaria del Estado, vías, educación, salud, bienestar, empleo, no solamente ya fuerza pública. Y el conflicto armado colombiano favoreció en muchas partes fue porque el Estado estaba ausente, no llegaba a las veredas, a los municipios. Había municipios donde el Estado nunca había llegado, pero al llegar esos grupos al margen de la ley de un lado o del otro, pues se arraigaron aquí y se volvieron parte cotidiana y cultural de las comunidades. Muchas comunidades terminaron o aceptando a las buenas o a las malas, o porque no había el Estado y el Estado no llegaba a decirnos eso no es así y esas son las mejores formas de hacerlo, terminaron permeando durante mucho tiempo. Y eso nos ha cobrado factura, más de 50 años, ¿cierto? Pero si el Estado sigue en abandono de algunas zonas, se van a prestar para que sigan presentando esas cosas. Bueno, entonces ya estamos revisando eso. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a revisar en este momentico eh, estos datos. Entonces, ya hemos visto, primero hicimos un ejercicio donde pensamos cuáles eran mis problemáticas. Segundo, nos centramos un poco también en revisar cuáles son los conceptos de conflicto, lo que propicia o aumenta más los conflictos. Ahorita yo quiero que veamos un dato interesante, muchachos. El conflicto colombiano en cifras, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Y yo sí quiero y desde Gestores de Paz vamos a motivar a algo. Y esa motivación es hacia las fuentes. Si nosotros revisamos ese dato curioso que hay ahí, nos lo entrega Caracol Radio. Nos habla de que en el país tenemos más de 560.000 niños en Colombia que están sufriendo de desnutrición crónica. O sea, una cosa es que lo diga el de la esquina. ¿Y dónde sacaste ese dato? Ah, yo creería. No, ese dato lo entrega Caracol. Entonces, la importancia de las fuentes donde decimos las cosas.
El país está cansado de ver cómo nos matamos solamente por comentarios sueltos, sin ningún fundamento. Otro datico aquí que nos lo entrega el diario La República. Nos habla que el presidente Iván Duque en el segundo año, o sea, en el 2020, recibe 13,7 millones de personas en la pobreza monetaria. Personas que no reúnen los requisitos y lo poco o mucho que reciben no compensa para salir de esa escala. 13,7, ¿cierto? De más de 40 millones. Eso es un porcentaje significativo. Otro dato curioso, RCN Radio nos habla de que la informalidad en Colombia llega casi a la mitad de la población que está trabajando. O sea, si en el momento decimos que hay 10 millones de personas trabajando en el país, eso es una cifra que me estoy inventando, no tengo los datos. Si decimos que son 10 millones, ese dato nos quiere decir casi 5 millones trabajan en la informalidad, o sea, no reciben prestaciones, cesantías, seguridad social. ¿Sí? ¿Quiénes son esos? El vendedor de chance, el que trabaja en construcción, el que trabaja en la parte del campesino, en el campo, que es su jornal, y el día que no trabaja, ese día no come. Lo que pasa en ese momento, la cuarentena, quédate en casa, es producto de eso. Otro dato curioso, nos lo entrega aquí El Espectador. Dice, los rostros y luchas de los líderes sociales asesinados en los recorridos del 2020, del 9 de abril. ¿Qué nos decía el 9 de abril? Según este diario, que 36 líderes y defensores de los derechos humanos habían sido asesinados, pero también lo dice que se están constatando, revisando otras cifras porque podría aumentar a 60. De este mismo dato, el periódico El Tiempo nos mencionaba que habían 70. Entonces, mire lo que hay entre uno u otro periódico de muy buen nombre, hay unos aseguran que hay 30, el otro asegura que hay 70, para que revisemos y tratemos de que como gestores de paz casi siempre trabajemos con datos estadísticos, según el diario TAN, según la revista, según esto, es así, ¿sí? Otro dato curioso, RCN Radio nos lo entrega y habla sobre la violencia intrafamiliar y nos dice que entre los meses de enero y marzo, escúchese bien, enero y marzo se registraron en el país 15.440 hechos de violencia intrafamiliar en Colombia, ojo, 15.440. Entonces hablamos de paz, donde la guerrilla no se pelee con los paras, ni con el Estado, ni con lo demás. Y entonces yo digo, ojalá pase eso para que haya paz, pero hay 15.440 casos, o sea, papás y mamás como los suyos o como los míos, hogares como los de ustedes y como los míos, que diariamente están aumentando esas cifras con la violencia intrafamiliar. Son datos a tener en cuenta. Bueno, aquí otro dato que nos lo da la revista Semana nos dice que anualmente, cada año, 300.000 jóvenes que salen de su bachillerato no tienen aspiraciones y no tienen los recursos para entrar a la universidad. Ojo, 300.000. Y de esos 300.000 son los jóvenes más pobres y vulnerables, ¿sí? Entonces, cuando uno revisa esa cifra, entonces ahí podemos estar usted o podemos estar yo, o pueden estar mis hijos en esos 300.000. No es justo. Esa es otra cosa que agudiza la crisis y los conflictos sociales en el país. Oh, la poca oportunidad que tienen los jóvenes de escasos recursos de llegar a la universidad. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, muchachos, queremos es seguir trabajando con eso. Y ahorita sí vamos a pensarnos un poquitico las problemáticas que cogimos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hicimos unas problemáticas y que nos pensamos unas cosas? Yo estoy seguro que muchos de ustedes, no, estoy cansado que mi mamá me levanta temprano, que no me deja salir, que una cosa, con mi papá que molesta, que cansa, mi tío que esto, aquello, mi hermano, mi hermana que me da calvazos, ¿sí? Y decimos, y pensamos en muchos casos que esas son las problemáticas más grandes que tiene el país, que mi hermano me pega, que mi mamá no me deja salir, que mi papá no es esto, que no tengo para el descanso, que los seres míos están dañados. Pero en Gestores de Paz queremos decirles, sí, esas son las problemáticas y a usted le afectan esas problemáticas, no le voy a decir que no, a mí me afectan lo mío, a usted le afectan sus problemas, pero hay algo que nos debe unir y son las problemáticas sociales, los conflictos sociales. Y como gestores de paz debemos tener muy claro qué es lo que está pasando en el país y por qué se están presentando estas situaciones. Por eso nosotros los invitamos y aquí viene la segunda tarea. La primera la hicimos en el marco de este video. Pare el video y escriba esto. La segunda tarea es la siguiente. Yo les entregué unas cifras y este video lo pueden retroceder y los pueden mirar. Les hablé de algunas situaciones donde hay conflicto social con cifras. Entonces la tarea es, por medio donde ve este video, ya sea por la plataforma del Facebook o del WhatsApp, ustedes como gestores de paz deben buscar otras fuentes, otras informaciones, otras problemáticas. Voy a colocar un ejemplo. Bueno, si yo quisiera hablar de cuántos jóvenes están en el consumo activo de sustancias psicoactivas, hombre, búsqueselo, dele en Google y revise. ¿Cuántos son los jóvenes a nivel país que están en consumo de sustancias psicoactivas? Entregue la cifra, entonces colóquela ahí. Averigüe en la página de la Dirección Nacional de Superfacientes, en Bienestar Familiar, en la red
de jóvenes por Colombia, y tienen esa cifra, y el pantallazo y lo publica, ¿sí? Entonces es importante que hagamos ese ejercicio. Acuerde que uno de los requisitos fundamentales cuando dábamos el taller de bienvenida, el saludo de bienvenida, era que una de los deberes y responsabilidades de ustedes es, si el video tiene para hacer alguna cosa, nosotros lo vamos a hacer, y esa es la tarea que tenemos que hacer para hacer un seguimiento de qué tanto nos estamos apropiando de esta partecita, ¿sí? No se les olvide, por favor. Bueno, el taller ya va llegando casi a su final, no se les olvide esta tarea. Entonces lo que tienen que hacer es, terminado el video, busquen las fuentes y cuelguen. ¿Qué les recomiendo? Que no se demore mucho, porque de pronto usted está pensando en ese consumo de sustancias psicoactivas y cuando lo va a colgar ya Pedro se le adelantó, María se le adelantó. Entonces trate de hacerlo lo más rápido, busque problemáticas. Estamos en Colombia, somos el país de las problemáticas sociales. No sálgase un poquitico de su cascarón, de su familia, y abra un poquitico los ojos y pregúntele a Google qué problemáticas tenemos en Colombia. Vea, van a encontrar miles de páginas. Coja una de esas problemáticas, busca un dato fiable, confiable, y cuélguelo y coméntelo a todos sus compañeros. ¿Sí? Esa es la tarea. Esta es una piedra, y esta, la mano de Juan. Juan está a punto de lanzar la piedra contra la industria S.A. Juan, líder de su comunidad, normalmente es una persona pacífica, pero está molesto porque la industria S.A. quiere comenzar a operar muy cerca de su pueblo, Ñauri. En realidad, todo el pueblo está molesto y hay varias piedras alrededor. En la industria S.A. también están molestos. A pesar de que tienen todos los certificados aprobados y la autorización del gobierno central, su nueva planta no puede inaugurarse porque Juan y los pobladores de Ñauri están bloqueando la entrada. La industria S.A. no tira piedras, pero ha solicitado apoyo policial. La policía les ha sugerido usar carros. Ya son varios los días de tensión y hay mucha desinformación sobre el tema. Las declaraciones de los representantes de los gobiernos regionales, centrales y del alcalde no han traído consecuencias positivas. Basta que Juan tire la piedra para que la policía intente detenerlo, lo que ocasionará que más gente tire piedras, que más policías intenten controlar la situación y que se llegue a un enfrentamiento que todo el país verá por televisión. Papá, ¿qué es eso, es gente conflictiva. Les encanta salir a tirar piedras. Pero no, a Juan no le gusta tirar piedras. Y lo que la familia está viendo por televisión no es el problema real. Es la consecuencia de un conflicto social mal manejado que está a punto de llegar a su etapa más crítica, la violencia. Un conflicto que, al igual que cualquier otro, pudo prevenirse. Pero, ¿qué es un conflicto social? Un conflicto social sucede cuando dos o más grupos se enfrentan por un interés o necesidad insatisfecha que no es personal ni familiar, sino que demanda una acción por parte del Estado. En nuestro caso, los actores directamente en conflicto son la comunidad de Ñauri y la industria S.A. Ellos perciben las cosas de manera diferente. Para la industria S.A., este terreno es una gran oportunidad de negocio. Un negocio que, dicen además, creará puestos de trabajo, vías de comunicación e impulsará el desarrollo en la zona de Ñauri. Juan no sabe qué pensar cuando escucha la palabra desarrollo. Ha visto y escuchado tantas cosas relacionadas a esa palabra que se siente realmente confundido. Pero, ¿cuándo empezó realmente este conflicto? 3 años atrás, Juan y la industria S.A. apenas se conocían. Juan aún no tiene ninguna piedra en la mano y la industria S.A. no lleva casos. La industria S.A. está feliz. El gobierno central le ha dado la concesión del terreno en Ñauri, cosa que es un muy buen negocio para ella y que generará ingresos para el país y la zona. El Estado también está feliz. No imagina la desconfianza que podría generar en los pobladores de la zona este proyecto de inversión y asume que Juan y la comunidad de Ñauri estarán de acuerdo. Es aquí, sin que nadie lo note, que se ha iniciado el conflicto. El primer síntoma aparece meses después, apenas la industria S.A. llega a Ñauri. No. ¿No? No. Aún así, los camiones siguen llegando y llegando. Juan va hasta el gobierno regional para denunciar el hecho, acompañado del alcalde de Ñauri. El funcionario revisa el caso pero se siente frustrado. Como no cuenta con la información suficiente para resolver el tema, lo deriva con un oficio a su jefe, quien deriva el tema al gobierno regional, que a su vez lo manda a las oficinas del ministerio esperando respuestas. Unas semanas después, el caso regresa al funcionario con muchos sellos encima, pero sin ninguna solución. Un par de meses después, más máquinas llegan a Ñauri. Juan y su comunidad deciden tomar medidas más drásticas para hacerse escuchar: bloquear la carretera. Aparece la prensa,
pero su cobertura se centra principalmente en la violencia. No se menciona que la industria S.A. ha gastado en el proyecto de Ñauri mucho más de lo pensado. Tampoco cuentan todo lo que los pobladores están perdiendo por salir a protestar, y menos aún el hecho de que el gobierno haya gastado en policías, viajes y viáticos a Ñauri una cantidad de dinero que podría haber servido para cosas más útiles. Todos los actores se quejan y acusan unos a otros. La situación se hace cada vez más confusa. Hoy es la inauguración de la industria S.A. y todo está muy tenso. La mano de Juan sostiene una piedra y espera que los tomen en cuenta y así terminen estos atropellos. La industria S.A. quiere que desbloqueen la entrada de su planta y que se cumplan con los acuerdos pactados con el gobierno. ¿Acaso no es suficiente todo lo que han invertido en la zona? ¿Quién está atropellando a quién? Los policías preparan sus palos. La prensa está atenta. Los policías, de pronto, avanzan hacia ellos y Juan lanza la piedra. Es de noche y Juan está preso. Hay heridos por ambos lados. Ñauri ha sido intervenida por la policía y la industria S.A. ha sido dañada seriamente. La televisión capta las escenas y ya quiere señalar a un culpable. Todos están peor que al principio y, aunque no quieran reconocerlo, cada uno, empezando por el Estado, tiene una parte de la responsabilidad por permitir que el conflicto haya llegado a esta etapa de crisis. Pero, ¿esto era necesario? ¿Esta crisis pudo evitarse? Por supuesto que sí. Desde que se inició y conforme comenzó el escalamiento de este conflicto, se tomó muchas decisiones que permitieron que la bola de nieve siga creciendo y creciendo. Bueno, muchachos, entonces ya tenemos claro el video y el video nos está mostrando una realidad, ¿sí? Si nosotros ponemos bajo ese mismo principio de lo que pudo haberse resuelto a través de una muy buena comunicación, unos interlocutores, unos mediadores, terminó convirtiéndose, en el caso de Ñauri, en una hecatombe social. Líderes sociales presos, otros silenciados. La realidad es que algunos dirían líderes asesinados, población desplazada, fuerza pública haciendo y deshaciendo, haciendo más fuerza que presencia pública, y así sucesivamente, intereses de un lado y del otro. Lo que queremos con gestores de paz es, muchachos, sí tenemos problemáticas en casa. A mí me afecta la problemática que tengo con papá, con mamá, con mis hermanos, con mis vecinos, pero como gestores de paz yo quiero que yo quiero que entendamos, que debemos ser más consecuentes con lo que está pasando a nuestro alrededor. En muchas ocasiones vemos como la gente sale a marchar, profesores, centros de salud, todo lo demás, pero cuando eso me incomoda, en el que no puedo llegar a mi trabajo por culpa de esos marchantes, yo lanzo cosas al aire como estudien vagos. Pero cuando en épocas, en momentos de crisis, por ejemplo, hablemos rápidamente de la pandemia, mire cómo está colapsado el sistema de salud, preocupados por lo que viene, con muy pocas UCIs profesionales y lo demás. Esto no es gratis. Eso ha sido una serie de problemática social y poca inversión en lo que verdaderamente se requiere y necesita. Los derechos humanos no deben estar pintados en la pared o en un video. Los derechos humanos tienen que materializarse en acciones y obras para todos y para todas. La salud, la educación, la empleabilidad, la oferta del servicio, que usted pueda ir a la universidad, que usted tenga las opciones, ¿cierto? Porque es muy fácil criticar al joven que no fue a la universidad y se puso a hacer otras cosas negativas, pero ¿por qué no pensamos es qué tan fácil era para él ir a la universidad? ¿Sí? Cosas como esa. Entonces los invitamos a que por favor, está bien mirar los conflictos y los indicadores nacionales, pero miremos un poco lo más local, lo departamental, lo municipal, lo veredal. Hablamos de violencia intrafamiliar, más de 15.000 casos, pero la pregunta es, ¿en casa qué? Y en esos momentos de crisis, ¿cómo estamos? Mamá y papá se están pegando, o papá nunca apareció, mamá la que está pendiente de nosotros, como estoy peleando con mi hermano, con los demás, el bullying en el colegio, yo lo acepto, lo permito, lo celebro, ¿sí? Y es atentar contra contra la integridad de otro compañero, pero como no es pues no es para mí, y el apodo, la crítica es para el otro, pues yo me uno ahí en eso. Mire yo también cómo contribuyo a que los conflictos y los problemas que tenemos se puedan ir creciendo. Entonces, en la medida en que yo me sumo al conflicto para volverlo negativo, estoy haciendo lo mismo que hace todo el mundo. Los gestores de paz lo que tienen que hacer es sumarse en el conflicto, pero para tratar de mediarlo, contrarrestarlo y minimizarlo. Y de que la transformación que le demos a esta sea una transformación que nos permita avanzar. Con eso, muchachos, me quiero despedir. No sin antes agradecerle por todo el tiempo que se tomen para eso. No se les olvide la tarea. No se les olvide a los muchachos en La Dorada y en Norcasia estar sintonizados a través de estas plataformas y poder seguir
eh, encontrándonos de manera participativa. No se les olvide que lo que no queremos es que el conocimiento se quede solamente con nosotros los profesionales, sino que por el contrario, lo tengan ustedes y trasciendan a sus familias. Un fuerte abrazo, después continuamos con otras temáticas. Dios los bendiga. Con esa frase me despido. Ya sé que es un jingle que todo el mundo lo repite, pero por favor tratemos de quedarnos en casa. Ese virus lo podemos contrarrestar en la medida en que todos nos comprometamos. Un fuerte abrazo para ustedes y su familia. Cuídense mucho.